Las 10 primeras persecuciones. La primera persecución de la Iglesia tuvo lugar en el año 67, bajo Nerón, el sexto emperador de Roma. Este monarca reinó por el espacio de 5 años de una manera tolerable, pero luego dio rienda suelta al mayor desenfreno y a las más atroces barbaridades. Entre otros caprichos diabólicos, ordenó que la ciudad de Roma fuera incendiada, orden que fue cumplida por sus oficiales, guardas y siervos. Mientras la ciudad imperial estaba en llamas, subió a la torre de Mecenas, tocando la lira y cantando el cántico del incendio de Troya, declarando abiertamente que deseaba la ruina de todas las cosas antes de su muerte. Además del gran edificio del circo, muchos otros palacios y casas quedaron destruidos, varios miles de personas perecieron en las llamas, o se ahogaron en el humo, o quedaron sepultados bajo las ruinas. Este terrible incendio duró 9 años. Cuando Nerón descubrió que su conducta era intensamente censurada, y que era objeto de un profundo odio, decidió inculpar a los cristianos, a la vez para excusarse para aprovechar la oportunidad para llenar su mirada con nuevas crueldades. Esta fue la causa de la primera persecución, y las brutalidades cometidas contra los cristianos fueron tales que incluso movieron a los mismos romanos a compasión. Nerón incluso refinó sus crueldades e inventó todo tipo de castigos contra los cristianos que pudiera inventar la más infernal imaginación. En particular, hizo que algunos fueran cocidos en pieles de animales silvestres, antojándolos a los perros hasta que expiraran, a otros los vistió de camisas atiesadas con cera, atándolos a postes, y los encendió en sus jardines, para iluminarlos. Esta persecución fue general por todo el Imperio Romano, pero más bien aumentó que disminuyó el espíritu del cristianismo. Fue durante esta persecución que fueron martirizados San Pablo y San Pedro. A sus nombres se pueden añadir Erasto, tesorero de Corinto, Aristarco, el macedonio, y Trófimo, de Efeso, convertido por San Pablo y su colaborador, así como Jusás, comúnmente llamado Barsabás, y Ananías, obispo de Damasco, cada uno de los 70. La segunda persecución, bajo Domiciano, el 81 después de Cristo. El emperador Domiciano, de natural inclinado a la crueldad, dio muerte primero a su hermano, y luego suscitó la segunda persecución contra los cristianos. En su furor dio muerte a algunos senadores romanos, a algunos por malicia, y a otros para confiscar sus fincas. Luego mandó que todos los pertenecientes al linaje de David fueran ejecutados. Entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución estaban Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado, y San Juan, que fue hervido en aceite, y luego desterrado a Patmos. Flavia, hija de un senador romano, fue asimismo desterrada al Ponto, y se dictó una ley diciendo, que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Durante este reinado se redactaron varias historias inventadas, con el fin de dañar a los cristianos. Tal era el apasionamiento de los paganos que si cualquier hambre, epidemia o terremotos asolaban cualquiera de las provincias romanas, se achacaba a los cristianos. Estas persecuciones contra los cristianos aumentaron el número de informadores, y muchos, movidos por la codicia, testificaron en falso contra las vidas de los inocentes. Otra dificultad fue que cuando cualquier cristiano era llevado ante los tribunales, se les sometía a un juramento de prueba, y si rehusaban tomarlo, se les sentenciaba a muerte, mientras que si se confesaban cristianos, la sentencia era la misma. Los siguientes fueron los más destacables entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución. Dionisio, el Areopagita, era ateniense de nacimiento, y fue instruido en toda la literatura útil y estética de Grecia. Viajó luego a Egipto para estudiar astronomía, e hizo observaciones muy precisas del gran eclipse sobrenatural que tuvo lugar en el tiempo de la crucifixión de nuestro Salvador. La santidad de su forma de vivir y la pureza de sus maneras le recomendaron de tal manera ante los cristianos en general que fue designado obispo de Atenas. Nicodemo, un benevolente cristiano de alguna distinción, sufrió en Roma durante el furor de la persecución de Domiciano. Protasio y Gervasio fueron martirizados en Milán. Timoteo, el célebre discípulo de San Pablo, fue obispo de Efeso, donde gobernó celosamente la Iglesia hasta el 97 después de Cristo. En este tiempo, cuando los paganos estaban para celebrar una fiesta llamada Catagogión, Timoteo, enfrentándose a la procesión, los reprendió severamente por su ridícula idolatría, lo que exasperó de tal manera al pueblo que cayeron sobre él con palos, y lo apalizaron de manera tan terrible que expiró 2 días después por efecto de los golpes. La tercera persecución, bajo Trajano, 108 después de Cristo. En la tercera persecución, Plinio el joven, hombre erudito y famoso, viendo la lamentable matanza de cristianos, y movido por ella a compasión, escribió a Trajano, comunicándole que había muchos miles de ellos que eran muertos a diario, que no habían hecho nada contrario a las leyes de Roma, por lo que no merecían persecución.
Todo lo que ellos contaban acerca de su crimen o error, como se tenga que llamar, solo consistía en esto, que solían reunirse en determinado día antes del amanecer, y repetir juntos una oración compuesta en honor de Cristo como Dios, y a comprometerse por obligación no ciertamente a cometer maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurtos, robos o adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie, después de lo cual era costumbre separarse, y volverse a reunir después para participar en común de una comida inocente. En esta persecución sufrieron el bienaventurado mártir Ignacio, que es tenido en gran reverencia entre muchos. Este Ignacio había sido designado al obispado de Antioquia, siguiendo a Pedro en sucesión. Algunos dicen que al ser enviado de Siria a Roma, porque profesaba a Cristo, fue entregado a las fieras para ser devorado. También se dice de él que cuando pasó por Asia, la actual Turquía, estando bajo el más estricto cuidado de sus guardianes, fortaleció y confirmó a las iglesias por todas las ciudades por donde pasaba, tanto con sus exhortaciones como predicando la palabra de Dios. Así, habiendo negado a Esmirna, escribió a la iglesia de Roma, exhortándoles para que no emplearan medio alguno para liberarle de su martirio, no fuera que le privaran de aquello que más anhelaba y esperaba. Ahora comienzo a ser un discípulo. Nada me importa de las cosas visibles o invisibles, para poder solo ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la rotura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo, y que toda la malicia del diablo vengan sobre mí, sea así, si solo puedo ganar a Cristo Jesús. E incluso cuando fue sentenciado a ser echado a las fieras, tal era el ardiente deseo que tenía de padecer, que decía, cada vez que oía rugir a los leones, soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de fieras salvajes para que pueda ser hallado pan puro. Adriano, el sucesor de Trajano, prosiguió esta tercera persecución con tanta severidad como su sucesor. Alrededor de este tiempo fueron martirizados Alejandro, obispo de Roma, y sus 2 diáconos, también Quirino y Hermes, con sus familias, Sinou, un noble romano, y alrededor de 10.000 otros cristianos. Muchos fueron crucificados en el monte Ararat, coronados de espinas, siendo traspasados con lanzas, en imitación de la pasión de Cristo. Eustaquio, un valiente comandante romano, con muchos éxitos militares, recibió la orden de parte del emperador de unirse a un sacrificio idolátrico para celebrar algunas de sus propias victorias. Pero su fe, pues era cristiano de corazón era tanto más grande que su vanidad, que rehusó noblemente. Enfurecido por esta negativa, el desagradecido emperador olvidó los servicios de este diestro comandante, y ordenó su martirio y el de toda su familia. En el martirio de Faustins y Joubites, que eran hermanos y ciudadanos de Brescia, tantos fueron sus padecimientos y tan grande su paciencia, que el Caloserio, un pagano, contemplándolos, quedó absorto de admiración, y exclamó, en un arrebato, grande es el Dios de los cristianos. Por lo cual fue prendido y se le hizo sufrir pareja suerte. Muchas otras crueldades y rigores tuvieron que sufrir los cristianos, hasta que Cuedrates, obispo de Atenas, hizo una erudita apología en su favor delante del emperador, que estaba entonces presente, y Arístides, un filósofo de la misma ciudad, escribió una elegante epístola, lo que llevó a Adriano a disminuir su severidad y a ceder en favor de ellos. Adriano, al morir en el 138 después de Cristo, fue sucedido por Antonino Pío, uno de los más gentiles monarcas que jamás minara, y que detuvo las persecuciones contra los cristianos. La cuarta persecución, bajo Marco Aurelio Antonino, 162 después de Cristo. Marco Aurelio sucedió en el trono en el año 161 de nuestro Señor, era un hombre de naturaleza más rígida y severa, y aunque elogiable en el estudio de la filosofía y en su actividad de gobierno, fue duro y fiero contra los cristianos, y desencadenó la cuarta persecución. Las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían de honor al verlas, y quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar, con sus pies ya heridos, sobre espinas, clavos, aguzadas conchas, etc. Puestos de puntas, otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas, y, después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por las muertes más temibles. Germánico, un hombre joven, pero verdadero cristiano, siendo entregado a las fieras a causa de su fe, se condujo con un valor tan asombroso que varios paganos se convirtieron a aquella fe que inspiraba tal arrojo. Policarpo, el venerable obispo de Esmirna, se ocultó al oír que le estaban buscando, pero fue descubierto por un niño. Tras dar una comida a los guardas que le habían prendido, les pidió una hora de oración, lo que le permitieron, y oró con tal fervor que los guardas que le habían arrestado sintieron haberío hecho. Sin embargo, lo llevaron ante el procónsul, y fue condenado y quemado en la plaza del mercado. El procónsul le apremió, diciendo, jura, y te daré la libertad, blasfema contra Cristo.
Policarpo le respondió, durante 86 años le he servido, y nunca me ha hecho mal alguno, ¿cómo voy yo a blasfemar contra mi rey, que me ha salvado? En la estaca fue, solo atado, y no clavado como era costumbre, porque les aseguró que se iba a quedar inmóvil al encenderse la hoguera, las llamas rodearon su cuerpo, como un arco, sin tocarlo, entonces dieron orden al verdugo que lo traspasara con una espada, con lo que manó tal cantidad de sangre que apagó el fuego. Sin embargo se dio orden, por instigación de los enemigos del Evangelio, especialmente judíos, de que su cuerpo fuera consumido en la hoguera, y la petición de sus amigos, que querían darle cristiana sepultura, fue rechazada. Sin embargo, recogieron sus huesos, y tanto de sus miembros como pudieron, y los hicieron enterrar decentemente. Metrodoro, un ministro que predicaba denodadamente, y Pionio, que hizo varias excelentes apologías de la fe cristiana, fueron también quemados. Carpo y Papilo, dos dignos cristianos, y Agatónica, una piadosa mujer, sufrió el martirio en Pergamópolis, en Asia. Felicitat, una ilustre dama romana, de una familia de buena posición, y muy virtuosa, era una devota cristiana. Tenía 7 hijos, a los que había educado con la más ejemplar piedad. Enero, el mayor, fue flagelado y prensado hasta morir con pesos. Félix y Felipe, que le seguían en edad, fueron descerebrados con garrotes. Silvano, el cuarto, fue asesinado siendo echado a un precipicio, y los 3 hijos menores, Alejandro, Vital y Marcial, fueron decapitados. La madre fue después decapitada con la misma espada que los otros 3. Justino, el célebre filósofo, murió mártir en esta persecución. Era natural de Nápoles, en Sarnaria, y había nacido el 103 después de Cristo. Fue un gran amante de la verdad y erudito universal, que investigó las filosofías estoica y peripatética, y probó la pitagórica, pero, disgustándole la conducta de uno de sus profesores, investigó la platónica, en la que encontró gran deleite. Alrededor del año 1303, a los 30 años, se convirtió al cristianismo, y entonces, por vez primera, percibió la verdadera naturaleza de la verdad. Escribió una elegante epístola a los gentiles, y empleó sus talentos para convencer a los judíos de la verdad de los ritos cristianos. Dedicó gran tiempo a viajar, hasta que estableció su residencia en Roma, en el Monte Viminel. Abrió una escuela pública, enseñó a muchos que posteriormente fueron personajes prominentes, y escribió un tratado para confutar las herejías de todo tipo. Cuando los paganos comenzaron a tratar a los cristianos con gran severidad, Justino escribió su primera apología en favor de ellos. Este escrito exhibe una gran erudición y genio, e hizo que el emperador publicara un edicto en favor de los cristianos. Poco después entró en frecuentes discusiones con Crescente, persona de vida viciosa, pero que era un célebre filósofo cínico. Los argumentos de Justino fueron tan poderosos, pero odiosos para el cínico, que decidió, y consiguió, su destrucción. La segunda apología de Justino, debido a ciertas cosas que contenía, dio al cínico Crescente una oportunidad para predisponer al emperador en contra de su autor, y por esto Justino fue arrestado, junto con 6 compañeros suyos. Al ordenársele que sacrificara a los ídolos paganos, rehusaron, y fueron condenados a ser azotados, y a continuación decapitados. Esta sentencia se cumplió con toda la severidad imaginable. Varios fueron decapitados por rehusar sacrificar a la imagen de Júpiter, en particular Concordó, diácono de la ciudad de Espolito. Al levantarse en armas contra Roma algunas de las agitadas naciones del norte, el emperador se puso en marcha para enfrentarse a ellas. Sin embargo, se vio atrapado en una emboscada, y temió perder todo su ejército. Encerrado entre montañas, rodeado de enemigos y muriéndose de sed, en vano invocaron a las deidades paganas, y entonces ordenó a los hombres que pertenecían a la Militine, o Legión del Trueno, que oraran a su Dios pidiendo socorro. De inmediato tuvo lugar una milagrosa liberación, cayó una cantidad prodigiosa de lluvia, que fue recogida por los hombres, haciendo presas, y dio un alivio repentino y asombroso. Parece que la tormenta, que se abatió intensamente sobre los rostros de los enemigos, los intimidó de tal manera, que una parte desertó hacia el ejército romano, el resto fueron derrotados, y las provincias rebeldes fueron totalmente recuperadas. Este asunto hizo que la persecución amainara por algún tiempo, al menos en aquellas zonas inmediatamente bajo la inspección del emperador, pero nos encontramos que pronto se desencadenó en Francia, particularmente en Lyon, donde las torturas que fueron impuestas a muchos de los cristianos casi rebasan la capacidad de descripción. Los principales de estos mártires fueron un joven llamado Betio Agato, Blandina, una dama cristiana de débil constitución, Sancto, que era diácono en Vienne. A este le aplicaron platos de bronce al rojo vivo sobre las partes más sensibles de su cuerpo. Biblias, una débil mujer que había sido apóstata anteriormente. Atalo, de Pérgamo, y Potino, el venerable obispo de León, que tenía 90 años.
El día en que Blandina y otros 3 campeones de la fe fueron llevados al anfiteatro, a ella la colgaron de un madero fijado sobre el suelo, y la expusieron a las fieras como alimento, mientras tanto ella, con sus fervorosas oraciones, alentaba a los otros. Pero ninguna de las fieras la tocó, por lo que fue vuelta a llevar a la mazmorra. Cuando fue sacada por tercera y última vez, salió acompañada por Póntico, un joven de 15 años, y la constancia de la fe de ellos enfureció de tal manera a la multitud que no fueron respetados ni el sexo de ella ni la juventud de él, y los hicieron objeto de todo tipo de castigos y torturas. Fortalecido por Blandina, el muchacho perseveró hasta la muerte, y ella, después de soportar los tormentos mencionados, fue finalmente muerta con espada. En estas ocasiones, cuando los cristianos recibían el martirio, iban ahomados y coronados con guirnaldas de flores, por ellas, en el cielo, recibían eternas coronas de gloria. Se ha dicho que las vidas de los cristianos primitivos consistían de persecución por encima del suelo y oración por debajo del suelo. Sus vidas están expresadas por el Coliseo y las catacumbas. Debajo de Roma están los subterráneos que llamamos las catacumbas, que eran a la vez templos y tumbas. La primitiva iglesia en Roma podría ser llamada con razón la iglesia de las catacumbas. Hay unas 60 catacumbas cerca de Roma, en las que se han seguido unas 600 millas de galerías, y esto no es la totalidad. Estas galerías tienen una altura de alrededor de 8 pies, 2-4 metros, y una anchura de entre 3 a 5 pies, de casi 1 metro hasta unas 5, y contienen a cada lado varias hileras de recesos largos, bajos, horizontales, uno encima de otros como a modo de literas en un barco. En estos nichos eran puestos los cadáveres, y eran cerrados bien con una simple lápida de mármol, o con varias grandes losas de tierra cocida ligadas con mortero. En estas lápidas o losas hay grabados o pintados epitafios y símbolos. Tanto los paganos como los cristianos sepultaban a sus muertos en estas catacumbas. Cuando se abrieron los sepulcros cristianos, los esqueletos contaron su temible historia. Se encuentran cabezas separadas del cuerpo, costillas y clavículas rotas, huesos frecuentemente calcinados por el fuego. Pero a pesar de la terrible historia de persecución que podemos leer ahí, las inscripciones respiran paz, gozo y triunfo. Aquí tenemos unas cuantas. Aquí yace Marcia, puesta a reposar en un sueño de paz. Lorenzo a su más dulce hijo, llevado por los ángeles, victorioso en paz y en Cristo. Al ser llamado, se fue en paz. Recordemos, al leer estas inscripciones la historia que los esqueletos cuentan de persecución, tortura y fuego. Pero la plena fuerza de estos epitafios se aprecia cuando los contrastarnos con los epitafios paganos, como, vive para esta hora presente, porque de nada más estamos seguros. Levanto mi mano contra los dioses que me arrebataron a los 20 años, aunque nada malo había hecho. Una vez no era. Ahora no soy. Nada sé de ello, y no es mi preocupación. Peregrino, no me maldigas cuando pases por aquí, porque estoy en tinieblas y no puedo responder. Los más frecuentes símbolos cristianos en las paredes de las catacumbas son el buen pastor con el cordero en sus hombros, una nave con todo el velamen, arpas, anclas, coronas, vides, y por encima de todo, el pez. La quinta persecución, comenzando con Severo, el 192 después de Cristo. Severo, recuperado de una grave enfermedad por los cuidados de un cristiano, regó a ser un gran favorecedor de los cristianos en general, pero al prevalecer los prejuicios y la furia de la multitud ignorante, se pusieron en acción unas leyes obsoletas contra los cristianos. El avance del cristianismo alarmaba a los paganos, y reavivaron la enmohecida calumnia de achacar a los cristianos las desgracias accidentales que sobrevenían. Esta persecución se desencadenó en el 192 después de Cristo. Pero aunque rugía la malicia persecutoria, sin embargo el evangelio resplandecía fulgurosamente y firme como inexpugnable roca resistía con éxito a los ataques de sus chillones enemigos. Tertuliano, que vivió en esta época, nos informa de que si los cristianos se hubieran ido en masa de los territorios romanos, el imperio habría quedado despoblado en gran manera. Víctor, obispo de Roma, sufrió el martirio en el primer año del siglo III, el 201 después de Cristo. Leónidas, padre del célebre Orígenes, fue decapitado por cristiano. Muchos de los oyentes de Orígenes también sufrieron el martirio, en particular 2 hermanos, llamados Plutarco y Sereno. Otro Sereno, Herón y Heráclides, fueron decapitados. A Rais le defarnaron brea hirviendo sobre la cabeza, y luego lo quemaron, como también su madre Marcela. Potaimiena, hermana de Rais, fue ejecutada de la misma forma que Rais, pero Basflides, oficial del ejército, a quien se le ordenó que asistiera a la ejecución, se convirtió. Al pedírsele a Basílides, que era oficial, que hiciera un cierto juramento, rehusó, diciendo que no podría jurar por los ídolos romanos, por cuanto era cristiano. Llenos de estupor, los del populacho no podían al principio creer lo que oían, pero tan pronto él confirmó lo que había dicho, fue arrastrado ante el juez, echado en la cárcel, y poco después decapitado. Ireneo, obispo de León, había nacido en Grecia, y recibió una educación esmerada y cristiana. Se supone generalmente que el relato de las persecuciones en León fue escrito por él mismo. Sucedió al mártir Potino como obispo de León, y gobernó su diócesis con gran discreción, era un celoso oponente de las herejías en general, y alrededor del 187 DC escribió un célebre tratado contra las herejías. Víctor, obispo de Roma,
queriendo imponer allí la observancia de la Pascua. En preferencia a otros lugares, ocasionó algunos desórdenes entre los cristianos. De manera particular, Ireneo le escribió una epístola sinódica, en nombre de las iglesias galicanas. Este celo en favor del cristianismo lo señaló como objeto de resentimiento ante el emperador, y fue decapitado el 202 después de Cristo. Extendiéndose las persecuciones a África, muchos fueron martirizados en aquel lugar del globo. Mencionaremos a los más destacados entre ellos. Perpetua, de unos 22 años, casada. Los que sufrieron con ella fueron Felicitas, una mujer casada y ya en muy avanzado estado de gestación cuando fue arrestada, y Revocato, catecúmeno de Cartago, y un esclavo. Los nombres de los otros presos destinados a sufrir en esta ocasión eran Saturnino, Secúndulo y Satur. En el día señalado para su ejecución fueron llevados al anfiteatro. A Satur, Secúndulo y Revocato les mandaron que corrieran entre los cuidados de las fieras. Estos, dispuestos en 2 hileras, los flagelaron severamente mientras corrían entre ellos. Felicitas y Perpetua fueron desnudadas para echarlas a un toro bravo, que se lanzó primero contra Perpetua, dejándola inconsciente, luego se abalanzó contra Felicitas, y la empitonó terriblemente, pero no habían quedado muertas, por lo que el verdugo las despachó con una espada. Revocato y Satur fueron devorados por las fieras, Saturnino fue decapitado, y Secúndulo murió en la cárcel. Estas ejecuciones tuvieron lugar en el 8 de marzo del año 205. Esperato y otros 12 fueron decapitados, lo mismo que Andrócles en Francia. Asclepiades, obispo de Antioquia, sufrió muchas torturas, pero no fue muerto. Cecilia, una joven dama de una buena familia en Roma, fue casada con un caballero llamado Valeriano, y convirtió a su marido y hermano, que fueron decapitados. El máximo oficial, que los llevó a la ejecución, fue convertido por ellos, y sufrió su misma suerte. La dama fue echada desnuda en un baño hirviente, y permaneciendo allí un tiempo considerable, la decapitaron con una espada. Esto sucedió el 222 después de Cristo. Calisto, obispo de Roma, sufrió martirio el 224 después de Cristo, pero no se registra la forma de su muerte. Urbano, obispo de Roma, sufrió la misma suerte el 232 después de Cristo. La sexta persecución, bajo Maximino, el 235 después de Cristo. El 235 después de Cristo comenzó, bajo Maximino, una nueva persecución. El gobernador de Capadocia, Seremiano, hizo todo lo posible para exterminar a los cristianos de aquella provincia. Las personas principales que murieron bajo este reinado fueron Pontiano, obispo de Roma, Anterous, un griego, su sucesor, que ofendió al gobierno al recoger las actas de los mártires. Pamaquio y Quirito, senadores romanos, junto con sus familias enteras, y muchos otros cristianos. Simplicio, también senador. Calepodio, un ministro cristiano, que fue echado al Tíber. Martina, una noble y hermosa doncella. E Hipólito, un prelado cristiano, que fue atado a un caballo indómito, y arrastrado hasta morir. Durante esta persecución, suscitada por Maximino, muchísimos cristianos fueron ejecutados sin juicio, y enterrados indiscriminadamente a montones, a veces 50 o 60 echados juntos en una fosa común, sin la más mínima decencia. Al morir el tirano Maximino en el 238 después de Cristo, le sucedió Gordiano, y durante su reinado, así como el de su sucesor, Felipe, la iglesia estuvo libre de persecuciones durante más de 10 años, pero en el 249 después de Cristo se desató una violenta persecución en Alejandría, por instigación de un sacerdote pagano, sin conocimiento del emperador. La séptima persecución, bajo Decio, el 249 después de Cristo. Esta estuvo ocasionada en parte por el aborrecimiento que tenía contra su predecesor Felipe, que era considerado cristiano, y tuvo lugar en parte por sus celos ante el asombroso avance del cristianismo, porque los templos paganos comenzaban a ser abandonados, y las iglesias cristianas estaban llenas. Estas razones estimularon a Decio a intentar la extirpación del nombre mismo de cristiano, y fue cosa desafortunada para el evangelio que varios errores se habían deslizado para este tiempo dentro de la iglesia. Los cristianos estaban divididos entre sí, los intereses propios dividían a aquellos a los que el amor social debía haber mantenido unidos, y la virulencia del orgullo dio lugar a una variedad de facciones. Los paganos, en general, tenían la ambición de poner en acción los decretos imperiales en esta ocasión, y consideraban el asesinato de los cristianos como un mérito para sí mismos. En esta ocasión los mártires fueron innumerables, pero haremos relación de los principales. Fabiano, obispo de Roma, fue la primera persona en posición eminente que sintió la severidad de esta persecución. El difunto emperador había puesto su tesoro al cuidado de este buen hombre, debido a su integridad. Pero Decio, al no hallar tanto como su avaricia le había hecho esperar, decidió vengarse del buen prelado. Fue entonces arrestado, y decapitado el 20 de enero del 250 DC. Julián, nativo de Cilicie, como nos informa San Crisóstomo, fue arrestado por ser cristiano. Fue metido en una bolsa de cuero, junto con varias serpientes y escorpiones, y echado así al mar. Pedro, un joven muy atractivo tanto de físico como por sus cualidades intelectuales, fue decapitado por rehusar sacrificar a Venus. En el juicio declaró: «Estoy atónito de que sacrifiquéis a una mujer tan infame, cuyas abominaciones son registradas por vuestros mismos historiadores, y cuya vida consistió de unas acciones que vuestras mismas leyes castigarían.
no, al verdadero Dios ofreceré yo el sacrificio aceptable de alabanzas y oraciones. Al oír esto Optimo, procónsul de Asia, ordenó al preso que fuera estirado en la rueda de tormento, rompiéndole todos los huesos, y luego fue enviado a ser decapitado. A Nicomaco, hecho comparecer ante el procónsul como cristiano, le mandaron que sacrificara a los ídolos paganos. Nicomaco replicó, no puedo dar a demonios la reverencia, debida solo al Todopoderoso. Esta manera de hablar enfureció de tal manera al procónsul que Nicomaco fue puesto en el potro. Después de soportar los tormentos durante un tiempo, se retractó, pero apenas si había dado tal prueba de debilidad que cayó en las mayores agonías, cayó al suelo, y expiró inmediatamente. Denisa, una joven de solo 16 años, que contempló este terrible juicio, exclamó de repente, oh infeliz, para que comprar un momento de alivio a costa de una eternidad de miseria. Optimo, al oír esto, la llamó, y al reconocerse Denisa como cristiana, fue poco después decapitada, por orden suya. Andrés y Pablo, dos compañeros de Nicomaco el mártir, sufrieron el martirio el 251 después de Cristo por lapidación, y murieron clamando a su bendito Redentor. Alejandro y Epímaco, de Alejandría, fueron arrestados por ser cristianos, al confesar que efectivamente lo eran, fueron golpeados con estacas, desgarrados con garfios, y al final, quemados con fuego. También se nos informa, en un fragmento preservado por Eusebio, que 4 mujeres mártires sufrieron aquel mismo día, y en el mismo lugar, pero no de la misma manera, por cuanto fueron decapitadas. Luciano y Marciano, 2 malvados paganos, aunque hábiles magos, se convirtieron al cristianismo, y para expiar sus antiguos errores vivieron como eremitas, sustentándose solo con pan y agua. Después de un tiempo en esta condición, devinieron celosos predicadores, e hicieron muchos convertidos. Sin embargo, rugiendo en este entonces la persecución, fueron arrestados y llevados ante Sabinio, el gobernador de Bitinia. Al preguntárseles en base de qué autoridad se dedicaban a predicar, Luciano contestó, que las leyes de la caridad y de la humanidad obligaban a todo hombre a buscar la conversión de sus semejantes, y a hacer todo lo que estuviera en su poder para liberarlos de las redes del diablo. Habiendo respondido Luciano de esta manera, Marciano añadió que la conversión de ellos había tenido lugar por la misma gracia que le había sido dada a San Pablo, que, de celoso perseguidor de la iglesia, se convirtió en predicador del evangelio. Viendo el procónsul que no podía prevalecer sobre ellos para que renunciaran a su fe, los condenó a ser quemados vivos, sentencia que fue pronto ejecutada. Trifón y Respicio, 2 hombres eminentes, fueron aprehendidos como cristianos, y encarcelados en Nisa. Sus pies fueron traspasados con clavos, fueron arrastrados por las calles, azotados, desgarrados con garfios de hierro, quemados con antorchas, y finalmente decapitados, el 1 de febrero del 251 DC. Agata, una dama siciliana, no era tan notable por sus dotes personales y adquiridas como por su piedad, tal era su hermosura que Quintiano, gobernador de Sicilia, se enamoró de ella, e hizo muchos intentos por vencer su castidad, pero sin éxito. A fin de gratificar sus pasiones con la mayor facilidad, puso a la virtuosa dama en manos de Afrodita, una mujer infame y licenciosa. Esta miserable trató, con sus artificios, de ganarla a la deseada prostitución, pero vio fallidos todos sus esfuerzos, porque la castidad de Agata era inexpugnable, y ella sabía muy bien que solo la virtud podría procurar una verdadera dicha. Afrodita hizo saber a Quintiano la inutilidad de sus esfuerzos, y éste, enfurecido al ver sus designios torcidos, cambió su concupiscencia en resentimiento. Al confesar ella que era cristiana, decidió satisfacerse con la venganza, al no poderlo hacer con su pasión. Siguiendo órdenes suyas, fue flagelada, quemada con hierros candentes, y desgarrada con aguzados garfios. Habiendo soportado estas torturas con una admirable fortaleza, fue luego puesta desnuda sobre ascuas mezcladas con vidrio, y luego devuelta a la cárcel, donde expiró el 5 de febrero del 251. Cirilo, obispo de Gortina, fue arrestado por órdenes de Lucio, gobernador de aquel lugar, que sin embargo le exhortó a obedecer la orden imperial, a hacer los sacrificios, y salvar su venerable persona de la destrucción, porque ahora tenía 84 años. El buen prelado le contestó que como había enseñado a otros durante mucho tiempo que salvaran sus almas, ahora solo podía pensar en su propia salvación. El digno prelado escuchó su sentencia, dada con furor. Sin la menor emoción, anduvo animosamente hasta el lugar de la ejecución, y sufrió su martirio con gran entereza. En ningún lugar se manifestó esta persecución con tanta hazaña como en la isla de Creta, porque el gobernador, sumamente activo en la ejecución de los edictos imperiales, hizo correr a ríos la sangre de los piadosos. Babilas, un cristiano con educación académica, llegó a ser obispo de Antioquia el 237 después de Cristo, después de Sabino. Actuó con un celo sin parangón, y gobernó la iglesia con una prudencia admirable durante los tiempos más tormentosos. La primera desgracia que tuvo lugar en Antioquia durante su misión fue su asedio por Sapor, rey de Persia, que, habiendo invadido toda la Siria, tomó y saqueó esta ciudad entre otras, y trató a los moradores cristianos de la ciudad con mayor dureza que a los otros, pero pronto fue derrotado totalmente por Gordiano. Después de la muerte de Gordiano, en el reinado de Decio, este emperador vino a Antioquía, y allí, expresando su deseo de visitar una asamblea de cristianos, pero Babilas se le opuso, y se negó absolutamente a que entrara.
El emperador disimuló su ira en aquel tiempo, pero pronto envió a buscar al obispo, reprendiéndole duramente por su insolencia, y luego le ordenó que sacrificara a las deidades paganas como expiación por su ofensa. Al rehusar, fue echado en la cárcel, cargado de cadenas, tratado con la mayor severidad, y luego decapitado, junto con 3 jóvenes que habían sido sus alumnos. Esto sucedió el 251 después de Cristo. Alejandro, obispo de Jerusalén, fue encarcelado por su religión por este mismo tiempo, y allí murió debido a la dureza de su encierro. Juliano, un anciano y cojo debido a la gota, y Cronión, otro cristiano, fueron atados a las jorobas de unos camellos, flagelados cruelmente, y luego echados a un fuego y consumidos. También 40 doncellas fueron quemadas en Antioquia, después de haber sido encarceladas y flageladas. En el año 251 de nuestro Señor, el emperador Decio, después de haber erigido un templo pagano en Efeso, ordenó que todos los habitantes de la ciudad sacrificaran a los ídolos. Esta orden fue noblemente rechazada por 7 de sus propios soldados, esto es, Maximiano, Marciano, Jouns, Malco, Dionisio, Serayón y Constantino. El emperador, queriendo ganar a estos soldados a que renunciaran a su fe mediante sus exhortaciones y lenidad, les dio un tiempo considerable de respiro hasta volver de una expedición. Durante la ausencia del emperador, estos huyeron y se ocultaron en una cueva. Al saber esto el emperador a su vuelta, la boca de la cueva fue cegada, y todos murieron de hambre. Teodora, una hermosa y joven dama de Antioquia, rehusó sacrificar a los ídolos de Roma, y fue condenada al burdel, para que su virtud fuera sacrificada a la brutalidad de la concupiscencia. Dídimo, un cristiano, se disfrazó con un uniforme de soldado romano, fue al burdel, informó a Teodora de quién era, y la aconsejó a que huyera disfrazada con sus ropas. Hecho esto, y al encontrarse un hombre en el burdel en lugar de una hermosa dama, Dídimo fue llevado ante el gobernador, a quien le confesó la verdad. Al reconocerse cristiano, de inmediato fue pronunciada contra él la sentencia de muerte. Teodora, al oír que su liberador iba a sufrir, acudió ante el juez, y rogó que la sentencia recayera sobre ella como la persona culpable, pero, sordo a los clamores de los inocentes, e insensible a las demandas de la justicia, el implacable juez condenó a ambos, y fueron ejecutados, primero decapitados, y luego sus cuerpos quemados. Secundiano, acusado de ser cristiano, estaba siendo llevado a la cárcel por varios soldados. Por el camino, Veriano y Marcelino les dijeron: ¿A dónde lleváis a un inocente? Esta pregunta llevó al arresto de ellos, y los 3, tras haber sido torturados, fueron colgados y decapitados. Orígenes, el célebre presbítero y catequista de Alejandría, fue arrestado cuando tenía 64 años, y fue arrojado en una inmunda mazmorra, cargado de cadenas, con los pies en el cepo, y sus piernas extendidas al máximo durante varios días seguidos. Fue amenazado con fuego, y torturado con todos los medios prolijos que pudieran inventar las mentes más infernales. Durante este cruel y prolongado tormento murió el emperador Decio, y Gallo, que le sucedió, se enzarzó en una guerra contra los godos, con lo que los cristianos tuvieron un respiro. Durante este intervalo, Orígenes obtuvo la libertad, y, retirándose a Tiro, se quedó allá hasta su muerte, que le sobrevino a los 69 años de edad. Habiendo Gallo concluido sus guerras, se desató una plaga en el imperio. El emperador ordenó entonces sacrificios a las deidades paganas, y se desencadenaron persecuciones desde el corazón del imperio, extendiéndose hasta las provincias más apartadas, y muchos cayeron mártires de la impetuosidad del populacho, así como del prejuicio de los magistrados. Entre estos mártires estuvieron Comelio, obispo cristiano de Roma, y su sucesor Lucio, en el 253. La mayoría de los errores que se introdujeron en la Iglesia en esta época surgieron por poner la razón humana en competición con la revelación, pero al demostrar los teólogos más capaces la falacia de tales argumentos, las opiniones que se habían suscitado se desvanecieron como las estrellas delante del sol. La octava persecución, bajo Valeriano, 257 después de Cristo. Esta comenzó bajo Valeriano, en el mes de abril del 257 DC, y continuó durante 3 años y 6 meses. Los mártires que cayeron en esta persecución fueron innumerables, y sus torturas y muertes igual de variadas y penosas. Los más eminentes entre los mártires fueron los siguientes, aunque no se respetaron ni rango, ni sexo ni edad. Rufina y Secunda eran 2 hermosas y cumplidas damas, hijas de Asterio, un caballero eminente en Roma. Rufina, la mayor, estaba prometida en matrimonio a Armentario, un joven noble. Secunda, la menor, a Verino, persona de alcurnia y opulencia. Los pretendientes, al comenzar la persecución, eran ambos cristianos, pero cuando surgió el peligro, renunciaron a su fe para salvar sus fortunas. Se esforzaron entonces mucho en persuadir a las damas a que hicieran lo mismo, pero, frustrados en sus propósitos, fueron tan abyectos como para informar en contra de ellas, que, arrestadas como cristianas, fueron hechas comparecer ante Junio Donato, gobernador de Roma, donde, en el 257 después de Cristo, sellaron su martirio con su sangre. Esteban, obispo de Roma, fue decapitado aquel mismo año, y por aquel tiempo Saturnino, el piadoso obispo ortodoxo de Toulouse, que rehusó sacrificar a los ídolos, fue tratado con todas las más bárbaras indignidades imaginables, y atado por los pies a la cola de un toro.
Al darse una señal, el enfurecido animal fue conducido escaleras abajo por las escalinatas del templo, con lo que él fue destrozado el cráneo del digno mártir hasta salírsele los sesos. Sisto sucedió a Esteban como obispo de Roma. Se supone que era griego de nacimiento u origen, y había servido durante un tiempo como diácono bajo Esteban. Su gran fidelidad, singular sabiduría y valor no común lo distinguieron en muchas ocasiones, y la feliz conclusión de una controversia con algunos herejes es generalmente adscrita a su piedad y prudencia. En el año 258, Marciano, que dirigía los asuntos del gobierno en Roma, consiguió una orden del emperador Valeriano para dar muerte a todo el clero cristiano de Roma, y por ello el obispo, con 6 de sus diáconos, sufrió el martirio en el 258. Acerquémonos al fuego del martirizado Lorenzo, para que nuestros fríos corazones sean por el hechos arder. El implacable tirano, sabiendo que no solo era ministro de los sacramentos, sino también distribuidor de las riquezas de la Iglesia, se prometió